proceso de cualquiera de las prendas que elaboramos, se empieza con el tejido en telar de cintura. Empezamos a extender los hilos haciendo 2 cruces en cada extremo para que se puedan poder ir contando los hilos y separando. Después de eso empezamos a acomodar el hilo, lo que es en el telar. Son 7 palos los que se usan para poder tejer. Se van separando, tratando de separarlos como al ancho que va a ser la prenda. Se empiezan a tomar uno por uno, se tienen que ir contando, separando de 9 en 9. Después se van tomando uno por uno, amarrándolos a una caña o lo que sea para que se puedan levantar y se pueda hacer el cruce de hilos. De ahí se empieza a tejer la tela. Sacamos la prenda y los flecos están sin tejer, están totalmente sueltos. Lo que sigue es tejer esos flecos poniéndole diferentes figuras. Se empieza como con unos cerritos que en náhuatl se dice tepet, tepeme. Después sigue un zigzag y terminamos con el xocotet, que son como unos rombos que en náhuatl se les dice hueso de durazno. Después de que tenemos los flecos ya bien amarrados, arreglados, se prosigue al teñido. Se tiñe principalmente con flores, frutas, hierbas. Hay 2 tintes que son los que compramos, la grana cochinilla y el añil. Los compramos porque en la zona no se producen. La otra parte, bueno, los demás materiales los conseguimos en la región. Y de ahí obtenemos toda nuestra gama de colores. Podemos obtener casi todos los colores. Obviamente, al ser natural, es un tono un poco más opaco. Teñimos la tela y los hilos que utilizamos, porque el hilo con el que bordamos también es lana. La misma lana. Una vez teniendo ya la tela pintada, el hilo pintado, proseguimos con el bordado. Se manejan principalmente, bueno, 2 puntadas, la puntada de cruz y una que aquí le decimos la puntada antigua. Y hay otras que son otras puntadas que se ponen en prendas específicas, no en todas. Y pues básicamente sería todo. Los dibujos que se bordan en las prendas representan algo. Hay dibujos que representan alguna greca, que es algún quelite o alguna hierba que es medicinal. Y principalmente también se bordan animalitos como de la región o animales domésticos, gatos, perros, ardillas, muchas aves. Eso es lo que se borda principalmente. El tiempo de elaboración va variando dependiendo del tipo de tela. Si es en la tela fina y es, por ejemplo, un camino de mesa fino, el bordado es como de, ¿qué será?, semana y media, y eso solo bordando solo los bordes, no llenándolo de bordado, porque si se llena el tiempo es más largo. Entonces el tiempo de elaboración del camino de mesa en tela fina, desde que se empieza a tejer, sería básicamente de 3 semanas.